Este es un efecto muy importante. Eh, Mucha gente no sabe que la idea de la luz como partícula viene desde antes, ¿no? Pues obviamente todo el desarrollo y la corroboración experimental está en la física moderna, pero el mismo Newton ya por ahí en la óptica menciona que la luz son corpúsculos de luz. Cuando ya Einstein se gana el Nobel eh, por el efecto fotoeléctrico, pues él reconoce la importancia de este descubrimiento, pero pues él realmente troleó a la academia porque cuando se ganó el Nobel y fue a dar el discurso, no mencionó el efecto fotoeléctrico. Todo el discurso que dio fue sobre relatividad, que fue como la gran obra de Einstein. Señor, Nicolás, una pregunta. ¿Qué es trolear? eh, como burlarse, pero no en el sentido malo, sino pues hacerle una broma a la academia, porque pues se ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, pero el discurso de él en la academia no fue sobre el efecto fotoeléctrico, sino sobre la relatividad en la que ya venía trabajando. Sí, profe. Sí, por favor. Sí, no, no, es que he escuchado mucho el término y la verdad no está en el diccionario, entonces no sé exactamente qué es. Disculpe, gracias, sigue. Vale. Listo, entonces voy a mostrarles antes de la simulación más o menos como un concepto de cómo funciona esto del efecto fotoeléctrico. Digamos que, supongamos que esto es una representación de la superficie de un material. Acá podríamos tener lo que vendría siendo un metal y acá lo que vendría siendo un no metal, que es como los materiales con los que vamos a trabajar, materiales metálicos y no metálicos. Y en los que vamos a evidenciar el efecto fotoeléctrico, pues es en estos. Y más o menos lo que pasa es algo como lo siguiente. Los fotoelectrones que vamos a desprender es como si estuvieran atrapados en un foso de potencial. Esto es una representación, de pronto no es la más elegante ni la más formal, pero creo que ayuda un poco a entender. Eh, y digamos que esta es la línea por la cual se escapa de ese foso de potencial, y para el caso metálico pues vamos a tener unos fotoelectrones que van a ser fáciles de desprender. Ya vamos a ver un poquito de esto en la simulación. Entonces, acá está. Bueno, como he dicho antes, yo creía que, no sé si alguno acá ha metido, se le ha ido en el microondas algún cubierto o alguna cosa que no debe meterse al microondas, que generalmente es metálica, y eso empieza a chispear. Y yo pensaba que lo que ocurría ahí era efecto fotoeléctrico. Pero bueno, también eso era porque yo antes creía que las microondas pues eran ondas más energéticas que el espectro visible, que es el que vemos acá. Pues no, resulta que hay dos maneras de desprender, básicamente dos maneras de desprender electrones de una superficie metálica. Se puede dar por el efecto fotoeléctrico, que es el que vamos a ver acá, pero también se puede ver por emisión termoiónica. Resulta que cuando uno calienta un metal también se pueden desprender electrones o fotoelectrones. Bueno, el montaje que tenemos acá, básicamente, donde ocurre el efecto fotoeléctrico es acá en esta placa que tenemos a la izquierda. Lo que tenemos acá es una fuente de fotones, una lámpara. Y esta lámpara, pues, podemos variarle la intensidad. Voy a hacer esto primero. Podemos variarle la intensidad. La intensidad es la cantidad de fotones, básicamente, que se está emitiendo. Podemos variar la longitud de onda, que esto va a estar asociado a la energía de los fotones que se están emitiendo. Acá tenemos el blanco metálico. Pues para esta simulación pues lo podemos variar tenemos 5 materiales: sodio, zinc, cobre, platino, calcio. Vamos a dejarlo por ahora primero en calcio o cobre, cualquiera, no importa. Y lo que vamos a ver es que cuando se emite radiación electromagnética sobre el material, perdón, un momento, ya. Cuando se emite radiación electromagnética sobre el material, pues este empieza a desprender fotoelectrones. ¿De qué depende que se vayan a desprender los fotoelectrones? Como se veía antes, pues hay una longitud de onda mínima o una energía mínima para poder desprender estos electrones. Y eso va a depender del material básicamente. ¿Por qué? Porque a cada material va a tener una función trabajo asociada, y esa función trabajo pues es una energía que es la necesaria por los electrones atrapados acá en la placa
para escapar de las fuerzas que los atrapan a la placa. Entonces, voy a ponerles acá, en la simulación podemos ver un poco lo que pasa con la corriente versus el voltaje, con la corriente versus la intensidad y con la energía versus la frecuencia. A medida que, con el cobre no se ve tanto, pero a medida que uno va aumentando esta longitud de onda, se desprenden más electrones, porque la energía incidente por fotón es, que se están transfiriendo a la placa, pues es mayor. Ahora, a medida que uno aumenta la intensidad, no se está aumentando la energía por fotón. Y eso se explica un poco gracias a al entendimiento de la luz como partícula. Porque la energía que va a llevar cada fotón, pues, depende netamente de la longitud de onda. ¿Qué más podemos ver acá en este montaje? Pues bueno, ya explicando un poco más por qué aparece acá la corriente. Esto en el sentido más, no sé, más exacto de la palabra, no es un circuito, pero lo que tenemos acá es un receptor de fotoelectrones y pues lo que vamos a recibir acá es una corriente. Entonces esta es la manera de corroborar que en efecto están incidiendo fotoelectrones sobre esta placa. Y esta batería que está acá lo que nos permite es jugar con la diferencia de potencial. Entonces lo que vemos acá estaba en 0 voltios, por eso veíamos, estaba en 0 voltios, por eso veíamos que los fotoelectrones se movían de manera pues no acelerada. Y lo que nos va a permitir esta batería al generar una diferencia de potencial es precisamente acelerar estas cargas o desacelerarlas. Entonces, bueno, a medida que uno va aumentando la diferencia de potencial, pues esta corriente va aumentando, ¿no? Porque las cargas entran con más velocidad. Sin embargo, hay una corriente de saturación en el montaje que va a hacer que, no importa que yo suba más el potencial, la corriente se va a mantener. Pero si lo disminuimos, pues vamos a ver un poco eso del potencial de frenado, ¿no? Las partículas, acá están incidiendo los fotones a una energía y salen con una velocidad, pero la diferencia de potencial me los desacelera al punto de que no alcanzan a llegar a la placa y por eso medimos acá una corriente cero. ¿Qué es importante acá también? Que este potencial de frenado es independiente de la intensidad. Por ejemplo, acá vemos que para 38% de intensidad, una longitud de onda de 157 nanómetros, nuestra corriente se nos va a anular cuando modificamos esta diferencia potencial en menos 3,6 voltios, más o menos. O sea, hay que tomar más datos, ¿no? Lo interesante acá es que por más que variemos la intensidad, podemos ponerla en 100% si queremos, va a seguir sin medir corriente porque este potencial de frenado es independiente de la intensidad. Distinto a lo que pasa si, por ejemplo, aquí ya empezamos a medir una corriente y acá si variamos la intensidad sí empieza a variar la corriente, porque de eso sí depende, pero cuando llegamos al punto del potencial de frenado, ahí sí no importa cómo variemos la intensidad,